Bueno, ante todo, tengan muy buenos días. Mi nombre es Jesús Miguel Condori Benítez, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El tema que voy a dar a conocer es Brassica juncia, una supuesta especie vegetal para facilitar la fitorremediación de los suelos contaminados con mercurio. Esto es para el curso de Fisiología Vegetal que está a cargo del doctor Germán Correa Núñez. La introducción. El mercurio es el elemento potencialmente tóxico no esencial que es extremadamente dañino para el medio ambiente y la salud humana. Se ha introducido al medio ambiente a través de las actividades antropogénicas y fuentes naturales, ¿no? Por lo tanto, la acumulación de mercurio en el suelo es el motivo de gran preocupación porque puede conducir a la disminución de la producción de cultivos en el área de tierras agrícolas y varios problemas de la salud entre los seres humanos a través de la bioacumulación. En los últimos años ha aumentado el interés por la remediación del suelo mediante la fitorremediación, que este consiste, es un enfoque alternativo para la descontaminación del suelo y se puede utilizar para minimizar el nivel de concentración de mercurio en el suelo. Materiales y métodos. Muestreo de suelo y semillas. Las muestras de suelo para el experimento de escala de maceta se recolectaron a profundidad menor a 30 centímetros del jardín del Instituto Indio de Tecnología. Las muestras se analizaron previamente y no se observó contaminación de mercurio. Las semillas de Brassica juncia se recolectaron de las plantas maduras cultivadas en suelos no contaminados. Las semillas se lavaron con agua de grifo y se sumergieron en una solución al 10% en concentración de hipoclorito de sodio durante 15 minutos. Configuración experimental. Se estableció una configuración experimental de diseño de bloques aleatorios para realizar un experimento a escala de olla. Se llenaron un total de 18 macetas con tierra con mercurio para realizar el experimento. Se prepararon 5 tratamientos diferentes agregando suelos secados al aire con 5 concentraciones de mercurio diferentes. Seguimiento del experimento de la olla. El experimento se llevó a cabo durante la temporada de secas de invierno. Todas las macetas se mantuvieron al aire libre en condiciones invernales naturales. Se encontró mercurio por debajo del límite de detección en el agua, esto que era menor a 0.05 partes por billón. La recolección de muestras de suelo y plantas de macetas. Las muestras de suelo y mostaza se recolectaron de todas las macetas a los 30, 60 y 90 días de duración de la exposición. Las muestras de suelo se secaron al aire a temperatura ambiente, se homogeneizaron en un mortero y se pasaron por un tamiz de acero inoxidable de 0.149 milímetros de abertura. Todas las muestras de las plantas se lavaron con agua corriente durante 10 minutos y se lavaron 3 veces con agua desionizada. Análisis de pH de carbono orgánico de suelos y plantas. El pH del suelo se analizó en el suelo con agua destilada de suspensión mediante el uso de mediador de pH, mientras que el contenido de carbono orgánico del suelo fue determinado mediante el método de oxidación rápida de dicromato. Análisis de mercurio en planta y suelo. Se sometieron 0.5 gramos de muestras secas de tejido vegetal a digestión asistida por microondas utilizando una mezcla ácida. El digestor de microondas utilizado en este estudio fue de la serie TOS One, con un rango de temperatura de 90 a 190 grados Celsius, una fuente de alimentación de 1000 watts y una presión de 1500 kilopascales. El contenido total de mercurio de las muestras de las plantas y suelo filtradas y diluidas se midió en espectroscopía de absorción atómica de vapor frío. Este es el CVAAS. Procedimiento de extracción secuencial. Dado que el presente estudio se basó en la fitorremediación de mercurio del suelo, por lo que fue necesario determinar la movilidad, biodisponibilidad de mercurio en los suelos. La fracción móvil de mercurio en el suelo es fácilmente biodisponible para las plantas. Por lo tanto, se siguió el método Kinsey para el fraccionamiento de mercurio de los suelos. Extracción de fracción móvil de mercurio. Para el proceso de extracción se utilizó solución de extracto al 2% de concentración de ácido clorhídrico y al 10% de etanol. Un volumen de 2.5 mililitros de solución extracto y 1 gramo de las muestras de suelo. Previamente preparadas se agregaron en un tubo de centrífuga de 10 mililitros simultáneamente.
El pH de la mezcla se mantuvo entre 1.5 y 3, añadiendo ácido clorhídrico concentrado. Extracción de fracción semimóvil de mercurio. La presencia de iones cloruro en el residuo puede mejorar la solubilidad semimóvil de mercurio. Por lo tanto, se probó la disponibilidad de iones cloruro en el residuo antes de proceder al proceso de extracción de semimóvil de mercurio. Desde entonces, las muestras de suelo se enriquecieron inicialmente con la sal de mercurio, es decir, cloruro de mercurio. Por tanto, es necesario eliminar los iones cloruro de la muestra de residuo. Para ello es utilizado el protocolo por Fernández Martínez. Extracción de fracción no móvil. El proceso de extracción no móvil de mercurio de muestras del suelo se preparó en la solución de extracción de 1, 6 y 7 de las concentraciones de soluciones de ácido clorhídrico, ácido nítrico y agua biodiesel. Después de eso se siguió un procedimiento de extracción similar al de la extracción semimóvil de mercurio. La solución final extraída se analizó en la espectrometría de extracción atómica de vapor frío. Control de calidad y aseguramiento de la calidad. La cristalería utilizada en este experimento se remojó en ácido nítrico y se limpió adecuadamente. La precisión y exactitud del análisis se verificó empleando el análisis duplicado de las muestras seleccionadas. Los resultados de todos los blancos se encontraron por debajo del límite de detección técnica analítica, es decir, estaban menores a 0.05 partes por billón. Ensayo de glutatión y clorofila. Ensayo de contenido de glutatión. Dado que las hojas de planta son el receptor final de mercurio a través de la absorción del suelo y mediante la absorción de la atmósfera, para la evaluación de glutatión se recolectaron 500 miligramos de las muestras de hojas y se homogenizaron en ácido tricloroacético al 5% en concentración. Además, la mezcla homogenizada se centrifugó a 15.000 revoluciones por minuto, esto durante 10 minutos y a una temperatura de 4 grados Celsius. Estimación de contenido de clorofila. De cada maceta se recogió una muestra de hoja de planta de mostaza. La muestra pesada con precisión se cortó en trozos y trituró suavemente en un mortero. En la muestra homogenizada se mezclaron 20 mililitros de acetona al 80% y seguido de la adición de 0.5 gramos de carbonato de magnesio. La muestra procesada se colocó adicionalmente al refrigerador a 4 grados Celsius durante 4 horas. La muestra congelada se centrifugó durante 5 minutos a 500 revoluciones por minuto y posteriormente se extrajo sobrenadante y se transfirió a un matraz aforado de 100 mililitros. El volumen final sobrenadante se completó hasta 100 mililitros con la adición de acetona al 80% preparado previamente. Para la estimación de contenido de clorofila se aplicó la siguiente fórmula, ¿no?, que estamos viendo en ahí, que A viene a ser la absorbancia, 662.6 es la longitud de onda que está dada en nanómetros, y la unidad de contenido de clorofila está dando en miligramos de pigmento sobre metro cúbico. Cálculos matemáticos. Los cálculos de cofactores y la translocación de bioconcentración, ¿no? Los factores de translocación fueron calculados en una división de la concentración de mercurio que existía en el tallo y sobre la concentración de mercurio en la raíz. La bioconcentración era calculado en una división de la concentración de mercurio en la raíz y la concentración de mercurio en el suelo. Si el valor de los factores de translocación en la bioconcentración eran mayores a 1, entonces la planta podía usarse para lo que es la fitorremediación. El cálculo de pérdida de suelo. El cálculo de pérdida de suelo se calcula de la siguiente fórmula, ¿no? Primero sabemos que el mercurio inicial que existe en el suelo es igual al mercurio final, o a la cantidad de mercurio final que hay en el suelo, más el mercurio, la cantidad de mercurio contenida en la planta, y esto agregado con la pérdida de mercurio. El análisis estadístico se llevó a cabo sobre los datos analizados del suelo y la planta utilizando el paquete de análisis de datos. Las diferencias entre medidas de todos los tratamientos de mercurio probaron utilizando la prueba de rango múltiple de Duncan al 5% del nivel de significancia. Resultados y discusión. Caracterización del suelo. Las características iniciales del suelo, de los tratamientos, de los 5 tratamientos y el tratamiento y el grupo control se presentan en la siguiente tabla. Ahí podemos observar las características que son
de pH y así. La acumulación de mercurio en los tejidos vegetales a los 30, 60 y 90 días de exposición. La acumulación relativa de mercurio en los tejidos vegetales se encontró en orden decreciente a los 60, 90 días de duración de la exposición, mientras que la acumulación relativa de mercurio en los tallos fue mayor que en las hojas en las plantas a los 30 días de exposición. Concentraciones de mercurio de los suelos a los 30, 60 y 90 días de exposición. La concentración de mercurio en el suelo se determinó al día 30, 60 y 90 del crecimiento de la planta. Este estudio observó la disminución gradual de la concentración de mercurio en todos los diferentes tratamientos del suelo y se debió a la absorción continua de mercurio en los tejidos vegetales durante los 3 meses. Fraccionamiento de mercurio en el suelo 30, 60 y 90 días de exposición. El alquilmercurio es la forma más tóxica del mercurio debido a la naturaleza móvil en el suelo. La naturaleza semimóvil y no móvil del mercurio incluye complejos de ion mercurio y sulfuro de mercurio, respectivamente. La resistencia de tejido foliar al estrés por mercurio. El nivel elevado de metales tóxicos como el mercurio en la planta puede causar estrés oxidativo y actividades celulares desequilibradas, que a su vez resulta en un aumento de producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Los aniones superóxido y radicales hidroxilo por el sistema antioxidante de la planta. La capacidad de Brassica juncia para tolerar altas concentraciones de mercurio en el suelo podría deberse a la alta translocación de mercurio a las partes aéreas. El contenido de clorofila en las hojas. El contenido de clorofila se determinó en las hojas de Brassica juncia cultivadas en el suelo enriquecido con las diversas concentraciones durante el primer, segundo, tercer mes de exposición. Se encontró que el contenido de clorofila en las hojas de la planta recolectadas de las macetas con diferentes tratamientos fue menor que las hojas de plantas cultivadas en suelo sin mercurio, ¿no? Factor de translocación y bioconcentración. Se encontró que el factor de translocación era máximo durante el primer mes de exposición, mientras que era mínimo en el tercer mes de exposición. Durante el primer mes de exposición, el valor de la translocación fue máximo en el tratamiento 3 y el resultado mostró que la mejor translocación podría ocurrir hasta el nivel de tratamiento de 100 miligramos de mercurio por kilogramo de suelo. Las conclusiones. Los resultados del estudio concluyen que la Brassica juncia podía crecer incluso con la mayor concentración de mercurio en el suelo. En la raíz de la planta se acumuló la cantidad máxima de mercurio, seguida por el tallo y la hoja durante el primer mes de exposición, mientras que la concentración de mercurio en la hoja se encontró más alta que en el tallo durante el segundo y tercer mes de exposición, en los 5 tratamientos. Finalmente, el estudio concluye que la Brassica juncia puede usarse como candidato potencial para la remoción de mercurio en los suelos contaminados con mercurio. Gracias.